Reciban un cordial saludo de todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Luis Alfonso González Monroy. Soy estudiante de tercer semestre del programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío de modalidad virtual. Es un verdadero honor y placer formar parte de esta gran comunidad uniquindiana y compartir con ustedes este espacio académico. Hoy pues tengo el honor de iniciar nuestra primera actividad del espacio académico Legislación Documental. En esta ocasión pues abordaremos 7 puntos importantes que son claves y fundamentales para el desarrollo de esta actividad. Espero que esta actividad sea enriquecedora y pues nos ayude a comprender y profundizar los aspectos esenciales de la legislación documental. Comencemos. El primer punto a tratar son los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea. Noam Chomsky es un destacado lingüista, filósofo y activista, conocido principalmente por sus contribuciones a la teoría del lenguaje y la gramática generativa. Sus principales postulados más relevantes en el campo de la lingüística incluyen, primero, la gramática generativa. Chomsky propone que todos los seres humanos tenemos la capacidad innata de adquirir un lenguaje y que existe una gramática universal subyacente a todas nuestras lenguas. Esta gramática pues nos permite a que los hablantes podamos producir y entender una cantidad infinita de oraciones a partir de un número finito de reglas. El segundo es la competencia versus la actuación. Chomsky distingue entre la competencia lingüística, que es el conocimiento que tiene un hablante sobre su propia lengua, y la actuación, que es el uso real del lenguaje en situaciones concretas. Este enfoque pues resalta la importancia de la teoría en contraste con el uso práctico del lenguaje. El tercero es el lenguaje como un fenómeno cognitivo. Chomsky argumenta que el lenguaje es una propiedad fundamental de la mente humana, lo que lo sitúa en el ámbito de la psicología cognitiva. Esto implica el estudio del lenguaje no solo lo limita a la lingüística, sino que se extiende a la comprensión de la mente humana. Cuarto, pues la crítica al conductismo. Chomsky es un crítico aférrimo a este enfoque, pues sostiene que el aprendizaje del lenguaje se producía únicamente a través de la imitación y el esfuerzo. Argumentó que esto pues, podía explicar adecuadamente la rapidez y la creatividad con que los niños hoy en día aprenden a hablar. En cuanto a la problemática documental contemporánea, Chomsky contempla o se refiere a los desafíos y cuestiones que hoy en día enfrentamos en el manejo, organización y acceso a la información en la era digital. Algunos de los aspectos más relevantes pues incluyen, primero, pues la sobrecarga a la información, la cantidad de información que se dispone en líneas abrumadoras, lo que pues dificulta la búsqueda y la selección de datos relevantes. Esto pues plantea preguntas como cómo filtrar y evaluar la calidad de la información. El segundo punto a tratar pues es la desinformación, el fake news. Con la proliferación de las plataformas digitales, la difusión de la información falsa se ha convertido pues en una problemática. La verificación de hechos y la educación mediática son fundamentales para que podamos combatir este tipo de desinformaciones. El tercero, el acceso y la accesibilidad. Hoy en día hay disparidades en el acceso a la información y la tecnología. Muchas comunidades son marginadas a menudo y enfrentan barreras que pues limitan la capacidad para acceder a recursos documentales y educativos. El cuarto, pues la preservación digital. A medida que pues más documentos se crean en formatos digitales, la preservación a largo plazo de esta información se convierte en un desafío. Esto incluye la necesidad de mantener pues, la integridad de los datos y asegurar la posibilidad de esta a futuro. Quinto, pues los derechos de autor y la propiedad. El uso pues y la distinción de documentos digitales plantean cuestiones complejas sobre los derechos de autor. Las leyes pues deben ser y adaptarse a las realidades de la era digital, incluyendo pues el uso justo de la creatividad y la remezcla de sus contenidos. El sexto, la interperiodicidad y la estandarización. Con la diversidad de formatos digitales y los sistemas de información, pues la interperiodicidad se convierte hoy en día en un reto de estandarización de datos. Pues esto es crucial para facilitar
hoy en día pues el acceso y la recuperación de la información. Segundo punto, línea de tiempo de hitos importantes en la legislación documental nacional e internacional. A nivel nacional, la Ley 80 de 1989 establece la creación del Archivo General de la Nación, que es el órgano encargado de la dirección del Sistema Nacional de Archivos de nuestro país. En 1991, mediante la implementación de la Constitución Política de Colombia, se establece el derecho a la información y la transparencia en la gestión pública. En el año 2000, mediante la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, se establece el marco normativo para la gestión documental de todos los archivos en Colombia. En el 2008, por medio de la Ley 1266 del 2008, Ley de Habeas Data, se regula la información personal contenida en la base de datos personales, tanto entidades crediticias como financieras. En el 2012, mediante la Ley 1581 del 2012, Ley de Protección de Datos Personales, se hace el derecho a las personas para conocer, actualizar y ratificar la información que se recogen de ella en bases de datos, ya sean susceptibles, tanto entidades públicas como privadas. En el 2014, mediante la Ley 1712 del 2014, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece el control y la custodia de la información y el derecho al acceso a la información, y esta no podrá ser reservada o limitada, sino por disposición constitucional o legal. En el 2015 se crea el decreto 1080, que es el decreto del sector único de cultura. En el 2024, mediante el Acuerdo 001 del 2024, se establecen los criterios técnicos y jurídicos para implementar la función archivística en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones. Ya la línea del tiempo de hitos de legislación documental a nivel internacional nos dice que en el año de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establece los derechos fundamentales, que incluyen el acceso a la información. Para el año de 1954, la Convención de la UNESCO sobre protección de bienes culturales y conflictos armados se reconoce la importancia de preservar documentos y el patrimonio cultural para las futuras generaciones. En el año de 1972, la misma Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial y cultural se busca fomentar la identificación y protección y la preservación del patrimonio cultural natural de todo el mundo, considerándolo así un valor excepcional para la humanidad independientemente del territorio donde se encuentre. En el 2003, mediante la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, se amplía la protección al patrimonio que no está en formato documental, pero que tiene un valor histórico. Además, este se vincula estrechamente a la preservación y el acceso patrimonial documental, incluido el formato digital. Ya en el 2015, en la Convención de la UNESCO, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se hace el reconocimiento de la importancia del acceso a la información y a la educación superior, pues lo que incluye la gestión documental y la preservación digital utilizando las nuevas tecnologías digitales. Tercer punto, concepto de Estado, elementos, características, fines, niveles y estructura. El concepto de Estado es fundamental en la teoría política y de derecho. El Estado es una entidad compleja que juega un papel muy crucial en la organización de la sociedad y su comprensión. Esto implica analizar sus elementos, características, fines, estructura, lo que nos permite entender cómo se ejerce el poder y se regula en la convivencia social. A continuación voy a explicar sus elementos, características, fines, niveles y la estructura del Estado. En cuanto a los elementos del Estado, puedo establecer que se compone de 4 elementos esenciales. El primero, que es el pueblo, que se refiere a un conjunto de personas que habitan en un territorio determinado y que comparten una identidad en común, ya sea cultural, religiosa, lingüística. El segundo, es el territorio de la delimitación geográfica donde reside el pueblo. Esto incluye la superficie terrestre, el espacio aéreo, las aguas internas. Gobierno es la organización política que ejerce el poder y la autoridad sobre el pueblo.
Puede tener diversas formas y estructuras como lo son democráticas, monárquicas, dictaduras. Soberanía es la capacidad del Estado para ejercer pues, su autoridad de manera independiente y sin interferencias externas. Esto implica la facultad de tomar decisiones políticas y de poder gobernar. Las características del Estado, el Estado colombiano tiene pues, varias características que definen su estructura y su funcionamiento. Es una república unitaria, lo que significa que el poder está centralizado y se ejerce desde la capital, para este caso es Bogotá, aunque existe un grado de descentralización a través de sus departamentos y algunos municipios. Democracia representativa. El poder en Colombia se ejerce a través de representantes elegidos por el pueblo en elecciones libres, periódicas y democráticas. Estos representantes conforman diferentes grupos o organismos del Estado. Diversidad de poderes. El Estado colombiano se organiza a través de 3 ramas del poder público. La primera, pues, es la rama ejecutiva, que está encabezada por el señor presidente de la República, quien actúa como jefe de Estado, su jefe de gobierno y el comandante de las Fuerzas Armadas. La legislativa está conformada por el Congreso de la República, dividido en el Senado y la Cámara de Representantes. Judicial incluye la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. El Estado de Derecho. Colombia se define como un Estado social de derecho, lo que implica que su organización y funcionamiento están sujetos a la Constitución y las leyes. Esto promueve el bienestar general y la justicia social y la protección de los derechos fundamentales de nosotros como ciudadanos. El pluralismo y el respeto a la diversidad. Mediante la Constitución de 1991 se reconoce y se protege la diversidad étnica y cultural de nuestro país, así como los derechos fundamentales para los pueblos indígenas, afrocolombianos y otros grupos étnicos. Descentralización administrativa. Aunque es un Estado unitario, Colombia ha implementado mecanismos de descentralización, pues que permiten a algunos departamentos y municipios cierto grado de autonomía para gestionar sus asuntos locales. Economía mixta. La economía en Colombia se basa en un modelo mixto, que combina pues, la iniciativa privada con la intervención del Estado. En estos sectores estratégicos, la promoción del desarrollo económico es sostenible. Los fines del Estado pueden variar, pero generalmente se incluyen mantenimiento y orden a la seguridad, que es proteger a los ciudadanos y garantizar la paz social. Bienestar general, que es promover el derecho económico, social y cultural de nuestra población. Justicia. Asegurar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos y que exista un sistema judicial imparcial. Promoción del bien común. Trabajar en favor de los intereses colectivos y de la comunidad en conjunto. Los niveles del Estado. Colombia se estructura y se divide en varios niveles, cada uno con sus responsables y funciones específicas, que se complementan pues, para asegurar el funcionamiento del Estado y la preservación de los servicios ciudadanos. El primer nivel pues, es el nivel nacional. Este es el nivel más alto y está compuesto por el señor presidente de la República, sus señores ministros y las entidades nacionales. Ellos se encargan en sí de la administración de todo nuestro país. Nivel departamental. Colombia está dividida por 32 departamentos, cada uno con su gobernador y su asamblea departamental. A nivel departamental se ejecutan todas las políticas de gobierno nacional en el territorio. Nivel municipal. Dentro de los departamentos, los municipios son las siguientes subdivisiones. Cada municipio pues tiene su propio alcalde y consejo municipal. Los alcaldes administran sus municipios y son los responsables de la implementación de las políticas locales del gobierno departamental. Distrito. Algunas ciudades tienen estatus especial y se consideran distritos como lo son Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Estos distritos tienen un nivel de autonomía mayor y tienen su propio alcalde y consejo distrital. Estructura del Estado. El Estado se organiza generalmente en 3 poderes.
El Poder Ejecutivo, que es el encargado de la administración y la gestión de las leyes, está encabezado por el señor presidente, sus ministros y directores de departamentos administrativos. El Poder Legislativo, que está encargado por la creación de las leyes, suele estar compuesto por dos cuerpos legislativos como lo son el Senado y la Cámara de Representantes. El Poder Judicial, que es el encargado de interpretar y aplicar las leyes asegurando la justicia y el respeto a los derechos, está conformado por la Corte Suprema, la Corte Constitucional. El cuarto punto trataré la pirámide de Kelsen, su estructura jerárquica y clasificación de normas. La pirámide de Kelsen fue desarrollada por el jurista austriaco Hans Kelsen. En ella se ilustra la estructura jerárquica de las normas jurídicas en un sistema legal. Esta representación pues, nos ayuda a comprender cómo se organizan y se jerarquizan las normas en un ordenamiento jurídico. A continuación, pues, presento una breve explicación detallada de la misma. La pirámide de Kelsen está dividida por varios niveles. Cada uno está representado en una categoría de normas con distinta jerarquía y autoridad, de menor a mayor y por niveles. Estos niveles son: el primero, que es el nivel fundamental, esta parte superior, son las normas supremas que sirven como base para la validez de todas las demás normas. Entre ellas encontramos la Constitución, que es la norma suprema de un Estado. Esta pues establece los principios fundamentales de un sistema legal, la organización de los estados y los derechos y deberes que tenemos nosotros como ciudadanos. Todas las demás normas deben estar compatibles con la Constitución. Lo segundo pues son los tratados. Los tratados son acuerdos entre dos o más estados. Estos establecen los derechos y obligaciones. Usualmente pues son firmados por los presidentes y tras su ratificación se incorporan pues al derecho interno del país. Un ejemplo de ellos pues, son los tratados de libre comercio, los convenios y acuerdos internacionales. El segundo nivel es el nivel legal. Este nivel está formado por leyes establecidas con base a la Constitución y se encuentran en este nivel, como ratifico, las leyes, que son las normas sistemáticas y obligadas de todos los ciudadanos de un país. Estas pueden ser o se pueden originar a partir de proyectos presentados por diversas entidades tales como el Congreso, el Poder Ejecutivo, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales y las personas naturales. Se clasifican en dos tipos, que son las orgánicas y las ordinarias. Las orgánicas son las que se rigen por las instituciones del Estado y para su aprobación se rigen como mínimo la mitad más un voto. Las ordinarias son dictadas por el Congreso y básicamente se presentan mediante debate. Se concluye, se promulga y puede ser modificado o derogado. Las resoluciones son expedidas con la finalidad específica por el Congreso para autorizar al presidente a salir del país, algunas declaraciones de guerra o firmados de paz. Los reglamentos del Congreso de la República. Estos tienen como objeto pues, establecer las normas dentro del funcionamiento del Congreso, su ordenación, deberes y obligaciones dentro del mismo. Los decretos de urgencia, que son dictados por el presidente de la República y aprobados por el Consejo de Ministros. Estos no son necesarios que intervenga el Congreso cuando se necesita una medida urgente. Los decretos legislativos, que son un rango de ley que dicta el gobierno de acuerdo a las circunstancias y los debe, eso sí, aprobar el Congreso. Y en el tercer nivel, pues tenemos el nivel administrativo. Este es un acto administrativo para producir efectos jurídicos de manera inmediata y son válidos hasta que no se declare su nulidad y están conformados por los decretos supremos, que son las normas o rangos de ley suprema. Estos permiten al gobierno pues, realizar acciones inmediatas. Son emitidos por el Ejecutivo y poseen carácter de ley. Posteriormente, pues el Congreso puede analizarlos para mantener su vigencia, derogarlos, modificarlos o recluirlos. Las resoluciones ministeriales, que son dadas por los ministerios respecto a sus problemáticas o temas que le competen. Las resoluciones dictatoriales,
que son expedidas por los jefes administrativos y están regidas por las leyes orgánicas, y otras resoluciones que son aquellas que aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo. El quinto punto trataré sobre gobierno abierto, su concepto, estructura y marco normativo. Gobierno abierto pues es un enfoque de la administración pública que promueve la transparencia y la participación ciudadana y su colaboración. El objetivo es crear pues un gobierno más accesible, responsable y receptivo de las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Este pues se basa en tres pilares fundamentales que son: primero, la transparencia. Esta implica la disponibilidad y el acceso a la información pública, ya que todos los gobiernos deben ser abiertos y claros en sus decisiones y acciones al uso de dichos recursos. Segundo, la participación ciudadana. Fomenta la implicación activa de los ciudadanos en el proceso de la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas. Tercero, pues la colaboración. Promueve la cooperación entre gobierno, sociedad civil y sector privado para abordar desafíos comunes y mejorar la calidad de vida de las personas. Su estructura de gobierno abierto pues puede variar según el país o entidad gubernamental, pero generalmente pues incluye los siguientes aspectos: instituciones u organismos públicos, que son organismos dedicados a implementar y supervisar pues las políticas de gobierno abierto. Entre ellas se incluye el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Transparencia y Función Pública. Las plataformas digitales, que son herramientas y portales en línea que facilitan el acceso a la información. En ellas se encuentran pues, los ministerios, en este caso el Ministerio y las TIC. Las leyes y reglamentos, que son normas que respaldan y regulan la participación del gobierno abierto. En ellas se encuentran los consejos de Estado, las alcaldías y las gobernaciones. Los mecanismos de participación, que son espacios que permiten la participación activa de todos los ciudadanos, ya sea en consultas públicas, foros o encuestas. En cuanto al marco normativo, el gobierno abierto incluye pues, leyes y regulaciones que establecen la base y su implementación. Algunos ejemplos para Colombia son los siguientes. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 20 y el 74, consagran el acceso a la información como un derecho fundamental. La Ley 1581 del 2012, que nos habla de la disposición sobre la protección de los datos personales. La Ley 1712 del 2014, la cual se crea como una ley de transparencia y acceso a la información pública, y se editan dentro de ella otras disposiciones generales. La Ley 1757 del 2015, en la cual se edita con el fin de promover y proteger el derecho a la participación ciudadana. También tenemos el decreto 1078 del 2015, el cual se expide como un decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. El decreto 415 del 2016, que se adiciona al decreto 1083 del 2015, en lo relacionado con los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. La norma COMPES 3920 del 2018, que nos habla de la política de exportación de datos, Big Data. El decreto 1008 del 2018, por el cual pues, se establecen los lineamientos generales de la política de un gobierno digital. El sexto punto hablaré sobre el concepto de transformación digital, su estructura y marco normativo. La transformación digital es un cambio asociado con la aplicación de las tecnologías digitales para mejorar la eficiencia en todos los aspectos de la sociedad humana. Bajo el concepto de la transformación digital, se puede decir que es un proceso integral de las nuevas tecnologías digitales en todas las áreas de una organización. Este proceso pues implica una transformación que se requiere continuamente y se adapte al cambio, incluyendo pues así mejorar la eficiencia, optimizar la experiencia de sus clientes y crear nuevas oportunidades de negocio. La estructura de la transformación digital puede incluir varios componentes claves como lo son: primero, la estructura y visión. Es un plan claro que define cómo la organización utilizará la tecnología digital para alcanzar sus objetivos. Segundo, la infraestructura y la tecnología. Con la implementación de nuevo hardware, software, redes
y servicios en la nube podrán soportar estas nuevas iniciativas digitales. Tercero, en cuanto a los datos y el análisis. La recolección y el análisis de datos son fundamentales para obtener nuevos conocimientos y tomar las decisiones a tiempo. Cuarto, pues una cultura organizacional. Fomentar una mentalidad innovadora que se adapte a cada uno de sus empleados. Quinto, procesos de negocio. La reingeniería de los procesos se debe aprovechar al máximo bajo las nuevas tecnologías digitales. En cuanto al marco normativo, la transformación digital pues incluye generalmente leyes y regulaciones que promueven pues el uso de las tecnologías digitales. En Colombia tenemos algunos ejemplos como lo son la Ley 1341 de 2009 que regula la prestación de los servicios de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información en el país. El decreto 1078 del 2015 que nos habla sobre la agrupación en diferentes aspectos relacionados con el sector de las TIC. La ley 1581 del 2012 que establece las normas para proteger los datos de las personas y garantizar su derecho a la intimidad. La ley 1273 del 2009 que es la ley de delitos informativos que define y sanciona los delitos informativos y la protección de la información. El séptimo punto trataré sobre las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Las políticas públicas relacionadas con la gestión documental en Colombia están diseñadas para asegurar la organización, conservación y preservación de toda la información documental, tanto física como electrónica. Estas políticas se encuentran establecidas en la Ley 594 del 2000, la Ley General de Archivos. Esta ley pues, establece las normas generales para la gestión documental de todo nuestro país. Define los principios y procedimientos para la creación, uso, mantenimiento y retención y preservación de los documentos independientemente de su formato. El decreto 1080 del 2015, que es el decreto que regula la gestión documental en las entidades públicas, estableciendo así las directrices administrativas para la información documental, incluyendo pues la metodología general para la gestión de documentos, la coordinación entre las áreas de tecnología y las oficinas de archivo, además de los productores de información. La Directiva Presidencial 04 del 2012, que es la política de eficiencia administrativa, y la de cero papel en la administración pública. Esta política pues promueve la digitalización de procesos administrativos y la reducción del uso de papel en la administración pública, fomentando así la gestión documental hoy en día electrónica. Decreto 019 del 2012 que suprime y reforma las regulaciones y procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración también pública. Estas políticas y otras más normativas buscan pues asegurar que la información documental sea gestionada de manera eficiente y asegure y facilite la toma de decisiones que conserven la memoria institucional de nuestro país. En conclusión, pues la actividad que realicé me permitió pues explorar una variedad de temas interrelacionados que son fundamentales para comprender la gestión documental. Inicié con los postulados de Noam Chomsky, que me brindó una perspectiva sobre el lenguaje y su relación con la comunicación en el ámbito documental. A partir de ahí, pues tracé una línea de tiempo que pues me reflejó los hitos significativos en la legislación documental, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, evidenciando así la evolución de diferentes normativas que regulan esta área. También pues profundicé en el concepto de Estado, analizando sus elementos, características, fines, estructuras, lo cual es esencial para entender el contexto en que se desarrollan las políticas documentales. La pirámide de Kelsen me proporcionó pues una visión clara sobre la jerarquía y la clasificación de las normas, lo que resulta pues crucial para la formulación de políticas efectivas en nuestro país. Además, pues definí el concepto de gobierno abierto y su marco normativo, que promueve pues, la transparencia y la participación ciudadana en aspectos relevantes y vitales sobre la gestión documental. La transformación digital, por su parte, representa un cambio paradigmático en la manera en que se gestionan y acceden los documentos, siendo indispensable contar con un nuevo marco normativo adecuado que guíe bien este proceso.
Finalmente, las políticas públicas relacionadas con la gestión documental son determinantes para asegurar así la información sea accesible, organizada y preservada de manera efectiva. En conjunto, estos temas resaltan la importancia de una buena legislación documental, pues que integre esto a un nuevo mundo en constante cambio. Bueno, y así llegué al final de este video. Quiero pues agradecerle mucho y sinceramente por su atención y espero que los conceptos compartidos les sean de gran utilidad. Recuerden que cada pequeño paso cuenta en nuestro cambio hacia el éxito. Les mando un abrazo y les deseo muchos éxitos.